Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Jesús y en esta ocasión les tengo una reseña de novela. Fuego, aire, agua, tierra. Hace muchos años las cuatro naciones vivían en armonía, pero poco a poco las injusticias de unos cuantos amenazaron el balance del mundo. Era el deber del Avatar, maestro de los cuatro elementos, detener a los malhechores. Pero en medio del caos en ascenso, el Avatar Kuruk falleció. Han pasado 16 años y el Reino Tierra está en medio de una ola de crímenes por parte de bandidos y forajidos. Esta es la historia de Kyoshi, su descubrimiento y ascenso como Avatar y el cómo se volvió un ícono de esperanza en un mundo corrompido por el poder. Y bueno, antes de comenzar, como siempre, en este tipo de reseñas, al estar un poquito más densas, les dejo en la descripción del video el índice de contenido por si solo les interesa ver alguna parte del video en específico. Entonces ahí se los dejo. Y ahora sí, como pueden ver, el título de esta ocasión es El ascenso de Kyoshi, que forma parte del universo de Avatar, el último maestro aire. Una novela que es la primera parte de la duología sobre el personaje de Kyoshi y que a su vez también es la primera de la saga de crónicas del Avatar. Esta originalmente se titula The Rise of Kyoshi en su original inglés y está coescrita por los autores estadounidenses FCG y Michael Dante DiMartino, uno de los co-creadores originales del universo Avatar. Para este caso, por fin tenemos la edición en español oficial editada aquí en México por la editorial Sigel. Esta editorial es independiente y es muy pequeñita, por lo que no es muy conocida todavía, pero así los pueden encontrar en Facebook e Instagram. Si quieren ver cuando yo recibí el paquete y cómo venía, les dejo aquí arriba el video del unboxing y el primer vistazo mostrándoles inclusive el póster de regalo que me dieron, que se los muestro aquí rapidísimo. Me regalaron este póster que está lindísimo. Por si quieren ver cuando hice la compra y cuando lo recibí y cómo lo abrí, pues ahí les dejo ese video. Volviendo a la muestra, la edición que tengo para mostrarles es la edición en tapa dura, que mide 22 centímetros de alto por 15 centímetros de largo. El acabado de las tapas, como pueden ver, es acabado mate, pero tiene barniz en algunas partes. Por ejemplo, en estas manchas como de tinta que pueden ver, a contraluz verán ustedes que tiene este barniz. Como pueden observar, incluso también en el título lo tiene. Vean nada más, ahí lo tenemos. Me encanta muchísimo, creo que le sienta muy bien que sea acabado mate. A mí personalmente me gusta mucho. En el lomo también tenemos el detalle igualmente aquí en esta parte. El nombre, el ascenso de Kyoshi. Aquí abajo tenemos editorial Sigel y así es como viene prácticamente el lomo. En la parte de atrás, si bien sí tiene las mismas manchas estas negras como si fueran tinta, no tiene el barniz que tiene en la parte de enfrente, como pueden observar. Vean nada más. Como dato curioso, esta versión no tiene sobrecubierta, simplemente es tapa dura. Y se los comento porque la original estadounidense sí tenía camisa originalmente. La sobrecubierta pues tenía esta misma ilustración, pero yo la verdad es que no la creo necesaria. No me molesta que sea solamente tapa dura porque yo vi ilustraciones de cómo es originalmente el tomo en Estados Unidos y la tapa pues es toda negra con letras en acabado brillante. Dice The Rise of Kyoshi, autores y eso. Pero realmente no es que nos perdiéramos de algo. Creo que está bien, no me molesta para este caso. Y pues aquí la tenemos. Como ven, aquí tenemos la bonita ilustración de el Avatar Kyoshi. A mí me gusta mucho, se ve ese toque como de antiguo. A mí me gusta. Tenemos la tipografía que se usó, pues de entrada el logo es exactamente como el logo original de la serie, ¿no? Avatar, la leyenda de Aang, con exactamente la misma tipografía original de la saga. El ascenso de Kyoshi, que también están usando una tipografía muy similar a la estadounidense, por no decir la misma, es exactamente lo mismo traducido. Aquí los autores FCG, con el co-creador de Avatar, Michael DiMartino. Con respecto a la original estadounidense, yo les puedo mencionar que, tal y como les mencionaba al inicio del video, esta es la primera de la saga de crónicas de Avatar.
La de Estados Unidos, yo recuerdo que aquí abajo dice Avatar Chronicles y pues la edición que tenemos aquí en México no lo dice. Como que a lo mejor sí me hubiera gustado como para que la gente sepa que es una saga de novelas del Avatar. No nos lo pusieron, la verdad es que tampoco veo que sea un dato así muy muy importante que afecte. La verdad es que creo que de todos modos está bien. Y pues aquí lo tenemos. La ilustración, la tipografía como les mencionaba. Del lomo ya les enseñé cómo viene la distribución. Viene, los datos los tiene de forma descendente de arriba hacia abajo, como pueden ver. Y aquí tenemos el logo de la editorial Sigel, como pueden ver. Aquí arriba nada más tenemos G, que es el apellido de uno de los co-creadores. Y ahí lo tenemos. En el reverso pues tenemos lo que es una pequeña sinopsis. Dice así: fuego, aire, agua, tierra. Hace muchos años las 4 naciones vivían en armonía, pero poco a poco las injusticias de unos cuantos amenazaron el balance del mundo. Era el deber del Avatar, maestro de los 4 elementos, detener a los malhechores, pero en medio del caos en ascenso, el Avatar Kuruk falleció. Han pasado 16 años y el Reino Tierra está en medio de una ola de crímenes por parte de bandidos y forajidos. Por suerte, el Avatar Yun es el elegido para restablecer la paz entre los pueblos. Mientras tanto, una joven encontrará su propósito tras una extraordinaria demostración de control de elementos. Su existencia como el verdadero Avatar es un destino que quiere ocultar, sin saber que éste siempre nos alcanza, sin importar lo que deje a su paso o lo que se lleve consigo. Esta es la historia de Kyoshi, su descubrimiento y ascenso como Avatar y el cómo se volvió un ícono de la esperanza de un mundo corrompido por el poder. Como pueden ver, nos deja una súper premisa. Realmente es muy muy interesante lo que nos mencionan aquí. Básicamente es a grandes rasgos de lo que va esta novela. Y como pueden ver, pues en distribución, aquí abajo tenemos código de barras, la página web de la editorial, editorialsigel.com. Aquí unos cuantos derechos de 2022 de Viacom Internacional. Todos los derechos reservados para Nickelodeon y la saga de Avatar de Last Airbender y todos los títulos relacionados, logos y personajes. Y trademarks de Viacom Internacional y el logo de Nickelodeon. Ahí lo tenemos. En la parte de arriba trae este pequeño sticker holográfico, como pueden ver ahí a contraluz, que dice Sigel Editorial. Me gustó porque como que le da como una sensación de original, como si nos estuvieran diciendo este es el sello de que es original. Me gustó mucho el detalle, que de hecho también lo tiene el póster que me regalaron en la preventa. Aquí también tiene el pequeño logo de Sigel Editorial en esta etiquetita holográfica, como les digo, me gusta. Es un bonito detalle. Y pues aquí tenemos la novela. En cuanto a su precio, originalmente en preventa estaba en 420 pesos para la tapa dura, que es la que yo tengo. Que por cierto, pues también hay tapa blanda. Ya les mencioné que pues yo me decidí por comprar esta edición, la tapa dura. La tapa blanda cuesta 350 pesos. El precio ya a la venta para todo público, ya después de que pasó la preventa, es de 470 pesos. Pero de repente ahí hay descuentos, la pueden encontrar un poquito más barata en donde la venden. Y pues dicho esto, vamos a proceder a abrirlo. Se los voy a mostrar para que la logremos apreciar. De papel, la verdad es que el grosor y el color es bastante típico de las novelas. Es color beige, más o menos de buen gramaje. El papel es liso, me parece que está bien para lo que es. No pesa, me parece que está bastante estándar para una novela y creo que es lo correcto en esta ocasión. La verdad es que me parece que está muy bien. En cuanto a los créditos, tenemos aquí, por ejemplo, dice aquí que el ascenso de Kyoshi, título original, The Rise of Kyoshi, primera edición en español, diciembre de 2022, aunque la novela en tapa dura terminó saliendo a finales del mes de enero del siguiente año. La ilustración de forros es de Jung Shang Chang, el diseño del libro es de Hana Anouk Nakamura y la traducción es de Anagabi Arrieta. La localización y tropicalización es de Miguel Pacheco Bárcenas y la edición y supervisión de Angélica Álvarez. Entonces ahí lo tenemos.
Y vean nada más, entonces aquí tenemos esto, son 430 páginas, la verdad es que no pesa mucho, me agrada mucho eso porque es cómoda de transportar, tiene como 3 centímetros, poco más de 3 centímetros de grosor, la verdad es que sí está algo gruesecita, pero como les digo, no pesa, me parece que es muy cómoda de transportar, de sostener incluso cuando la vamos leyendo. En cuanto a algunos detalles que sí me gustaría mencionarles acerca de interiores, por ejemplo, algunos detalles de tinta que no me gustaron. En estas páginas, por ejemplo, que pueden ver aquí que tiene como un marco como gris. Estas tintas se ven un poquito mal difuminadas en esta parte. Pareciera como si fueran fotocopias, pero nada más es en estas partes, en los inicios de capítulos que tienen como que estos marcos. A mí personalmente como que no me agradó mucho. Tiene un efecto como un acabado medio acartonado, como si se hubiera sacado copia. No sé, como que me da esa impresión, pero vean, fuera de eso la verdad es que está muy bien en tintas, no tuvo ningún problema mi ejemplar, absolutamente ninguno de tintas, está muy bien. En cuanto al tamaño de la letra, yo siempre soy un poquito de... Me hubiera gustado que la letra fuera un poquitín más grande, ahí un pelín, pero la verdad es que está muy bien. No es que yo tenga problemas de la vista, pero me hubiera gustado que a lo mejor si fuera un poquitito más grande la fuente. Siempre se los comento cuando hago reseñas de novela, pero es un punto muy personal, la verdad. De la costura, debo de decir que está muy bien. Hubo un detalle por ahí, fíjense que... no sé si habrá tenido que ver en el retraso de la novela, porque la tapa blanda de esta novela sí salió en diciembre de 2022, pero la tapa dura se tardó un poquito más. Yo por ahí le detecté una paginita, de hecho son pues las últimas 2 páginas que vendrían siendo estas. Pareciera, no sé si me da esa impresión de que pareciera como que se les olvidó agregar esas 2 páginas y como que se las pegaron encima. O sea, están bien alineadas, no tienen problema para abrirse ni para leerse aquí hacia el centro, pero pareciera como si las últimas 2 páginas se las hubieran pegado después de que ya estaba cosido, porque pues obviamente al ser tapadura pues está cosida esta novela, ¿no? Entonces, nada más ahí sería el detalle y no lo sé, quiero pensar que a lo mejor por eso hubo retrasos por ahí. Y realmente pues esa sería la muestra física. En cuanto al contenido de la novela, déjenme decirles que esta comienza con un preámbulo, que si bien tenemos prohibido los creadores de contenido leerlo tal cual, me gustaría comentárselos un poquito, ya que son palabras de Michael Dante Di Martino, como les dije, es uno de los co-creadores de la serie original, pero me parece que es importante para que decidan comprarlo. Realmente, este preámbulo nos dice que toda precuela representa siempre un reto, ¿no? Y más si proviene de un universo ficticio como Avatar, la leyenda de Aang. ¿Cuál es el problema, no? Que el lector ya sabe los eventos posteriores a la historia, por eso es que si no se cuenta bien, pues podrían caer en incongruencias, inconsistencias, y más al ser una precuela, ¿no? Que pretende expandir y profundizar los elementos de un mundo fantástico ya establecido. Y en el caso de El ascenso de Kyoshi, ya estamos familiarizados con el personaje, con la serie original que se transmitió en Nickelodeon y recordamos al Avatar como una gran leyenda, ¿no? Incluso por encima de algunos otros avatares, ¿no? ¿Qué clase de persona es Kyoshi? ¿Qué la motiva y qué clase de eventos de su pasado nos causan su desarrollo hasta convertirse en una figura tan legendaria como la que ya conocemos? Aquí Michael Di Martino menciona que compadece de cierta forma al otro co-creador, al coescritor de esta novela, que es FCG, porque tiene el reto de que va a abordar este mundo ya hecho con muchos acontecimientos ya preestablecidos. Entonces, él aquí le dedica unas palabras a él y a su público, porque hay una lista de ingredientes, como él aquí claramente nos lo pone, que él va a tener que tomar para hacer esta historia prácticamente desde cero, ¿no? Dice aquí que aunque todos los avatares comparten ciertos retos, como aprender a controlar los elementos, pues también hay que atravesar un trayecto único, ¿no? En su personalidad, en su vida cotidiana. Y en este caso he de decir que él comenta que confiarle a otro escritor el mundo y personajes que él co-creó, pues es una decisión que le da ansiedad.
pero que cuando leyó por primera vez esta novela se sumergió de inmediato en la historia. Nos comenta que quedó fascinado con los nuevos personajes y sus trasfondos y que está intrigado por saber cómo Kiyoshi va a superar sus obstáculos, y eso que en el camino de esta novela tiene muchos. Dice que ha sido un placer trabajar en este proyecto con todos los involucrados y no podría estar más emocionado por su encarnación del universo de Avatar. Como les digo, estas son palabras de Michael Dante DiMartino, uno de los creadores originales de la serie. Y es que en realidad sí es cierto, siempre nos vamos a enfrentar a esa problemática de que a veces pasa de que algún otro autor de repente comete errores al tomar algo ya prestado y cometen incongruencias, como les decía. Entonces, realmente aquí está este preámbulo que me encanta que nos lo incluyeran, porque también nos da la seguridad a nosotros como lectores de que vamos a encontrar realmente una historia ubicada en tiempo y forma en este universo. Entonces, eso es básicamente su composición. Es una novela que después del preámbulo arranca ya con la novela. Esta tiene 32 capítulos y pasamos a de qué trata realmente. Tenemos que el género de esta novela es la acción, la aventura, el drama, un toquecito de romance, además de que no puedo dejar de mencionarles que se aborda el tema de la bisexualidad de Kiyoshi, de este personaje. También predomina mucho el género narrativo de la fantasía, ¿no? El género fantástico por la naturaleza de la obra en sí. Además de que abordan este argumento de historia, pues tenemos una premisa bastante creativa desde mi punto de vista. El argumento principal de la novela, tal y como se los leí en la premisa, es que han pasado 7 años de la muerte del avatar Kuruk y se equivocaron a la hora de encontrar a su sucesor, el avatar nativo Tierra. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es esto posible, no? Pues pasó una situación que me pareció de lo más risible y en un mal sentido. Es una de las pocas cosas que no me encantó de la novela, pero que aún así está bien abordado. O sea, es un elemento que a mí como lector no me gustó por circunstancias. No es que no me gustara el hecho de cómo pasó, pero fue un hecho que me hizo ver la personalidad de algunos personajes y dije, ay, qué tontos, ¿no? Pero realmente está muy, muy bien. Este hecho pues fue el motivo para descubrir al siguiente avatar. Si bien nosotros como lectores y fans del universo Avatar ya sabemos que Kiyoshi es el avatar verdadero, esta problemática es bien abordada por los autores. Ya que vamos a ver los comienzos de Kiyoshi y parte de su desenvolvimiento personal, vamos a ver muchas de las situaciones que tendrá que atravesar y que la llevarán a convertirse en quien nosotros ya sabemos. Pero no crean que la novela no tiene chiste o sentido de existir. Realmente está muy interesante y entretenida y tiene mucho para dar. Nos ofrece muchísimo realmente. Tenemos que la historia comienza en el pueblo de Yokoya, en un asentamiento que se encuentra en la intersección de 3 naciones, entre el Reino Tierra, el Templo Aire del Sur y la Tribu Agua del Sur. Más o menos en pantalla ustedes estarán viendo el mapa para que tengan una noción más geográfica. Y este pueblo está prácticamente varado, ya que ninguna de las 3 naciones se molestó en reclamar este territorio. Así que por consiguiente, lo que pasa en las otras naciones, pues poco o nada afecta a la región de Yokoya. Nos presentan brevemente a una Kiyoshi de 7 años de edad, con un poco de su contexto en un momento de su vida, más que nada su situación desfavorable en la niñez. Pasan unos breves hechos y damos un salto de 9 años después. Durante el transcurso, una vez pasados los 9 años, tenemos que se nos presentan 2 nuevos equipos Avatar. Y digo nuevos para nosotros como lectores porque en teoría y cronológicamente, pues estos fueron antes que el equipo Avatar de Aang y el de Korra. En estos nos van a presentar a los amigos y mentores ya adultos del avatar Kuruk. Tenemos a Kelsang, un maestro aire, quien posteriormente fue quien crió a Kiyoshi prácticamente. Luego tenemos a Yansu, un maestro tierra que amasó riquezas e influencias después de la muerte del avatar Kuruk. Y finalmente tenemos a Heiran, una maestro fuego de alto rango que una vez fue comandante militar y que más tarde fue la directora de la Real Academia de Fuego para Chicas en la Nación del Fuego. Y de hecho este personaje tiene en particular que en un momento de la vida fue el interés amoroso del avatar Kuruk, ahí como dato. En apariencia, ellos podrían parecer el equipo Avatar más fuerte que se nos haya mostrado hasta el momento en cuanto a habilidades, ya que todos hicieron grandes hazañas en batalla.
pero a su vez también han sido los más tontos al tomar algunas decisiones, como les decía anteriormente ahí en el detalle de que hubo una situación ahí medio risible que no me encantó, que tuvo que ver en cómo encontraron al avatar siguiente. Entonces, no sé, comenzando con ese método que utilizan para descubrir al próximo avatar, si bien eran muy fuertes en estrategia, en habilidades, en otras cosas aparentemente eran muy tontos, a mi parecer. Una vez encontrando al avatar renacido en el Reino Tierra, ellos se convertirán en sus maestros. En cuanto al equipo de Kyoshi, está pues Kyoshi principalmente, y luego tenemos también a su compañera Rangi, que es la hija de Heiran, la cual es una maestra fuego. Y finalmente también está Jun, un joven maestro tierra. Entonces ahí tenemos en principio a nuestro equipo protagonista de la novela. Posteriormente, ya más avanzada la historia, se unirían a Kyoshi y a Rangi, la compañía de ópera voladora conformada por 4 miembros más de lo más interesantes. Entonces, tenemos que en el transcurso de la historia, en este primer libro, se van a enfrentar a 3 enemigos diferentes. El primero es Tagaka, una maestra agua que es la reina autonombrada de los Daofei, que son bandidos y forajidos, que son una organización de piratas que se autoproclamaron la Quinta Nación, que me parece que es un término muy muy interesante dentro del universo de Avatar. Ustedes recordarán que solamente hay 4 naciones, pero el término de la Quinta Nación me pareció un término muy interesante y con la cual van a tener una gran disputa, tanto física como a nivel político. Esto se va a repetir mucho durante toda la novela. El segundo enemigo en aparecer es Smok, que es el hermano menor del jefe de la sociedad de Flor de Otoño, que se llama Shu, que en realidad vamos a descubrir que es el jefe de una organización aún más poderosa y peligrosa. Y por último, el más grande enemigo es cierto personaje que no quiero mencionar para no arruinarlo del todo, aunque se veía casi desde el inicio. Y pues a grandes rasgos, esta es la premisa, el cómo se va a resolver el conflicto sobre el avatar y el recorrido de nuestros protagonistas en un mundo bastante corrupto. No les revelo gran cosa de momento. Sobre otros datos interesantes ya hablaré más adelante, pero esa es la premisa de esta primera novela. Ahora, mencionado todo lo anterior, vamos a pasar a la parte técnica, la traducción y sus errores, y también hay algunos detalles y errores de rotulación que pude detectar. En la parte de la traducción no encontré el mayor problema. El lenguaje utilizado en la novela es idéntico al mostrado en las series animadas, y eso es fantástico, realmente. Me encantó que se mantuviera ese encanto, porque sientes que estás leyendo la serie del Avatar. Además, al ser una obra traducida del inglés, no parece tener ningún problema de adaptación. En cuanto a, si me preguntan a lo mejor de otros países, ¿qué tal está la tropicalización? Les he de decir que está bastante neutra, tal y como en la serie de Avatar. O sea, no van a encontrar alguna palabra localizada en algún país en concreto, ni mexicana, ni tampoco latinoamericana en el caso de la española. Y la verdad es que sería muy raro encontrarla porque les menciono, ¿no?, que al ser una obra de originalmente idioma inglés, pues no hay problemas de adaptación de este estilo. Lo que sí aparecen son algunos términos como técnicas de estilos de pelea o algún instrumento o arma en los que siempre vemos notas al pie de página. Por ejemplo, a ver si encuentro una rapidísimo para mostrárselas. Siempre vamos a encontrar notas al pie de página que yo creo que están muy útiles. Por ejemplo, aquí tenemos una, aquí en esta parte. Y la verdad es que estas notas pues son muy útiles, creo que son muy adecuadas, me parecieron excelente realmente. Y eso es básicamente en cuanto a la traducción. En cuanto a algunos errores que encontré, que la verdad fueron muy mínimos, le voy a dedicar aquí su espacio para mencionárselos en esta primera edición. Quizá, no lo sé, en posteriores reediciones a lo mejor le dan otra revisada. Les digo, es muy mínimo. Primero que nada, vámonos a la página 87. Ok, ya estamos aquí en la página 87. Y como pueden ver aquí dice: discúlpenme, exhaló, tratando de recuperar el aliento. No soy una maestra agua al mi padre o mi abuelo. Más adelante encontré algunos diálogos muy similares donde dice: tan buena al igual que mi padre o mi abuelo, o al nivel de mi padre y mi abuelo. Ahí les falló, les faltó ahí una palabra que se comieron.
al mi padre o mi abuelo. Entonces, este es el primer errorcito ahí que le encontré. Vámonos al siguiente rápidamente, a la página 104. En este caso es un poquito más puntual. Aquí es, creo que más cosa mía que otra cosa, pero tiene que ver con la palabra en sí. Por ejemplo, dice, he peleado con Daofei como Tagaka. Daofei es uno de esos términos que les mencionaba que en la novela aparecen, que son forajidos y bandidos. No estoy seguro, por lo mismo de que viene del idioma inglés, una palabra inventada, que no sé si será correcto ponerlo Daofei como plural, o debieron haber puesto gente Daofei como para darle un plural. Pero este es un detalle ahí que es cosa mía. Realmente esto no es un error. Nada más que la palabra Daofei más adelante como que en plural la usan de otra manera. No ponen Daofeis, pero sí ponen la gente Daofei o bandidos Daofei. O sea, una palabra antes que sí sea plural y luego usan el término. Entonces es cosa mía, pero nada más hay un pequeño dato. No tan lejos de aquí, en la página 107, tenemos uno más, que aquí sí está súper mal el error. Dice, pero tengo que asumir que al menos alguien en la administración. Es la página 107 de esta edición. Y administración aquí está escrito con un guión. Administración. Pues aquí se les fue ahí error de dedo. Ahí también un pequeño detalle. Vámonos a otra página, la 179. Ya la tenemos aquí. Y aquí tenemos el errorcito. Dice, fue Poro tiempo después que la abandonaron en Yokoya. Fue Poro. Aquí debió decir obviamente poco en vez de Poro, ¿no? Fue poco tiempo después. Aquí error de dedo también. Hay un errorcito ahí mínimo. Continuando con otra, vámonos rápido con el siguiente error. La siguiente paginita que tiene el error es la página 202. Y aquí la tenemos. Dice, entre menos ocurrieran, mayor sería la probabilidad que iba por en el camino correcto. Aquí dice por en él. O era por él o en él, no por en él. Aquí se les fue también. Dice la probabilidad que iba por el camino correcto hacia su venganza, o en todo caso quitar el por y que iba en el camino correcto hacia su venganza. Entonces aquí sobra una palabra, ya sea por o en. Entonces, por el camino correcto o en el camino correcto. Pero aquí está mal por en el camino. La 202 ahí un errorcito más. Rápido, vámonos a la 208. También no muy lejos de aquí. Aquí lo tenemos. Dice, aquí también dice... Si te enseñamos, eso significa que estás dentro, de corazón y por vida. Aquí creo que debió haber dicho de por vida. Y de hecho, el término de por vida sí lo llegué a ver más adelante también. Entonces, aquí debió decir de corazón y de por vida, no y por vida. Entonces, aquí un errorcito. Ahí también. Vámonos ya más hacia el final, a la 417. Ya tenemos aquí la 417, que de hecho es un inicio de capítulo. Aquí sí me pareció, entre comillas, un poquito grave hasta cierto punto, ya que tenemos aquí una supuesta nota de página que fue omitida. Dice, y terminaban sus salidas anchas parecidas a un cuerno tsungi. Y tenemos aquí la numeración 21 del formato para las notas de pie de página y no hay nada. No la encontramos ni más adelante. Le pusieron, pero no le pusieron abajo la descripción de lo que es un cuerno tsungi. Los fans de Avatar ya sabrán que el cuerno tsungi es como una tuba, más o menos, un instrumento más o menos como que de ese estilo, que pues es para hacer música, un cuerno tsungi. No hay anotación, fue ahí un detalle que se les fue y pues prácticamente eso sería algo que yo rescato, ¿no? De los errorcitos ahí que le detecté. Como vieron, fueron muy, muy mínimos. Ahí ya poniéndome muy estricto por ahí en la página 201. Por ahí le faltó un puntito final, pero así detalles mínimos que yo... La verdad es que me estoy poniendo ya muy, muy... muy exigente. Aquí, por ejemplo, termina: prométeme que nunca arruinarás tu vida por culpa de un chico. Y no hay punto. Y así se sigue, ¿no? Hay un detallito ahí. Yo soy bien exagerado, ya me conocen como soy, ¿no? Pero ahí está un puntito. También ahí, de entre todos los términos que se muestran, creo que hubo por ahí alguno que sí me hubiera gustado ver nota de página. Y no por mí, sino por a lo mejor alguna gente que no está familiarizado con el término. Me voy a la página 67 para mostrárselos. Aquí, por ejemplo, ni siquiera está marcado en
en letra cursiva. Ya ven que a veces hay algunos términos, cuando aparece algún término, no está recta la letra, está tantito como inclinada con ese efecto. Dice, él es mi maestro favorito, además de Sifu. Sifu es un término chino que puede significar padre adoptivo, pero también se usa mucho como maestro o profesor, que es el caso que se está aplicando. Ese término ya lo habíamos visto en la serie de Avatar, que Aang le dice a Toph, Sifu Toph, y Katara le dice, a mí nunca me llamaste Sifu Katara, y él le dice, si quieres lo hago ahora. El término Sifu como un alto símbolo de respeto y estima a tu profesor, a tu maestro. Y aquí encontramos el término y no hay ninguna nota de página que lo describa. Como les digo, yo sé esto porque soy súper fan de Avatar y tengo el término grabado en mi cabeza. Pero mucha gente a lo mejor lo lee y dice, ¿qué es eso? No, o sea, ni idea. Me hubiera gustado a lo mejor ahí algo, ¿no? Un pie de página y una cosita, algo así. Y eso es realmente todo lo que tiene la novela. Es muy, muy mínimo. Y termino prácticamente con esta revisión. Ahora, dicho eso, mi opinión final sobre la edición es que vale totalmente la pena. Los materiales en general me parece que son muy, muy buenos. Desconozco cómo es la versión en tapa blanda. Como les mencioné, existe versión en tapa blanda. Pero esta es muy buena en relación calidad-precio. Además de que en su momento, cuando hubo la preventa de la tapa blanda y la tapa dura, no se me hacía mucha diferencia entre una y otra, lo que me impulsó aún más a conseguirme la tapa dura, porque realmente vale la pena en materiales, está muy muy buena, recomiendo muchísimo esta versión. Y pues además, ni hablar del contenido, es una muy buena historia, estoy realmente satisfecho con esta edición. Ahora sí, vamos a pasar a una de las partes más jugosas y que más disfruté de recopilar, de hacer y ahora de contárselas a ustedes que me están viendo. Las curiosidades y otros datos de la obra, que realmente son muchísimas, las que yo pude rescatar para ustedes. Estos datos expanden muchísimo el universo de Avatar como lo conocemos, son muy enriquecedores y son muchísimos datos reveladores, pero que no arruinan la historia si se los menciono. Realmente fuera de contexto, como se los voy a dar, la mayoría no afectan. Además, también muchos de estos datos, quiero decirles que solamente los fans del universo de Avatar van a poder reconocer. Así que vamos a comenzar. En primer lugar, tenemos que la editorial que originalmente publicó esta novela en Estados Unidos es Amulet Books. Para todos aquellos que no lo sepan, a pesar del estilo oriental que tiene esta saga, es de origen estadounidense, se los reitero. Se publicó originalmente el 16 de julio de 2019 y es hasta finales de 2022 y principios del 23 que por fin tenemos una traducción oficial en idioma español. Tal como les mencioné al inicio del video, esta es la primera parte de la saga del personaje de Kyoshi. El segundo tomo se llama La sombra de Kyoshi, que fue anunciada por la editorial Sigel indirectamente. Aquí quiero abrir un paréntesis porque, como pudieron ver en el unboxing del libro, me regalaron un cupón a todos aquellos que hicieron la preventa, que de hecho aquí lo tengo. Y aquí dice que nos ofrecen un descuento en el título de La sombra de Kyoshi, que se lanzará en 2023. Entonces, indirectamente con este cupón ya estaban confirmando que la otra novela, la segunda parte de la duología, ya está confirmada, nada más hay que esperar. Ojo aquí, les digo que quería abrir un paréntesis porque habían dicho que iba a salir a mitades de año de 2023, por ahí a mediados. Pero ya por ahí en redes sociales se anunció que va a salir hasta finales. O sea, tuvo al parecer un retraso a la fecha que yo estoy grabando este video. Entonces se retrasa para finales de 2023. Y pues ahí tenemos ese dato. A su vez, esta obra también es la primera de la saga de las crónicas del Avatar. Ya van en total 4 publicadas a la fecha. Las 2 primeras sobre el Avatar Kyoshi y las 2 posteriores sobre el Avatar Yamcheng, que me muero por tenerlas en mis manos. Y ahora sí, fuera de los datos técnicos de información y curiosidades, tenemos que en la historia hicieron la prueba para encontrar al Avatar bajo el método del aire control, cuando estaban en pleno ciclo Tierra, o sea, cuando el Avatar nativo sería Tierra. Se tenía la creencia y la costumbre de que solo el método de la nación correspondiente al ciclo del Avatar funcionaría, pero gracias a esta novela quedó en claro que no. Los otros 3 métodos de identificación también funcionan. Recordemos que ya conocemos el método de los nómadas aire por la serie animada. A cada niño nómada aire de 7 años se le presentan cientos de juguetes en una habitación.
el niño que seleccione los 4 juguetes especiales en recuerdo a sus vidas pasadas, ese es el nuevo avatar Aire renacido. Y por cierto, algo que no queda muy claro es cómo uno de esos 4 juguetes de las reliquias del avatar, concretamente la tortuga de arcilla, está presente cuando le muestran los juguetes a Aang en la serie, ya que esta fue hecha polvo por Kyoshi durante cierto evento de la novela. Entonces, a menos de que en el futuro se explique, aquí encontramos un pequeño error de continuidad, lo cual me parece extremadamente raro, ya que esta serie está muy cuidada en esos detalles. Yo personalmente, que me la he visto 1,000,000 de veces sin mentirles, hay tantos detalles, entre más le rascan, más detalles le encuentran que están perfectamente entrelazados entre sí, que se me hace muy extraño que se les fuera este pequeño detalle. Lo único que yo les podría decir es que o en el futuro se arregla o la que le muestran a Aang es otra. Entonces ahí queda pendiente ese pequeño detalle, pero realmente es así un detalle ahí muy extra puntual, realmente. Ahora, siguiendo con los métodos de identificación, ya les mencioné el de aire. En la novela nos enseñan cómo lo hacen los maestros tierra. Para el reino tierra se llama geomancia direccional. Este es un ritual que consta en lanzar trigramas óseos, o sea, hechos de huesos, que luego son interpretados por maestros tierra para descartar a la mitad del reino tierra. Recordemos que el reino tierra es el continente más grande del universo de Avatar. Entonces, esto consiste en que lanzan esos trigramas y con la interpretación de los sabios descartan a la mitad del continente. Luego este proceso se repite a esa mitad del reino y así sucesivamente hasta dar exactamente donde se encuentra el siguiente avatar nativo tierra. Los métodos de la tribu agua y de la nación del fuego no se revelaron en esta novela. Realmente creo que mi teoría del por qué falló el método de tierra control, esto realmente es muy mío, muy mi pensar. No sé realmente cuál sea el motivo verdadero, pero mi teoría es que como Kyoshi era huérfana y pues vivía en la calle, pues no había un lugar fijo donde la pudieran encontrar con este método. Entonces, esa es mi teoría de por qué la geomancia direccional falla, pero pues no lo sé, realmente es muy cosa mía. Y ya que estamos con lo del avatar, es súper curioso que personalmente nunca me había planteado por qué el orden del ciclo avatar es fuego, aire, agua y tierra. ¿Por qué en ese orden? Realmente la respuesta es muy sencilla y yo nunca me la había planteado realmente. Y la respuesta es que van con las estaciones del año. El fuego es el verano, el aire es el otoño, el agua el invierno y la tierra la primavera. Esto es muy importante porque es el orden natural en el cual también se aplica al orden en que deben ser aprendidos los elementos. De hecho, hay una parte en la novela donde se le reprocha a Kyoshi que no quiera respetar el orden de cómo se deben de aprender los elementos. Inclusive me parece un detalle fantástico porque esto inclusive se le menciona a Aang en la serie por el maestro Young, que él no quería enseñarle fuego control antes de que aprendiera el agua y la tierra control. Quizá por eso a Aang le sale mal su primer intento de fuego control. No estaba listo y el maestro Young lo sabía. Lo mismo le pasó a Kyoshi, a Roku, y en el caso de Korra, inclusive, esto también se mantuvo. Recordemos que en la serie se nos presenta cuando ella es niña, que descubren que ella es el avatar, se nos muestra que ella ya dominaba 3 elementos, agua, tierra y fuego. No sabemos exactamente en qué orden porque la serie no nos muestra esa parte, pero si recuerdan, el último elemento que aprendió Korra fue el aire control. Entonces, suponiendo que los primeros 3 elementos los aprendió en el orden que iban, que era primero agua, luego tierra, luego fuego, y que el último, que era el que tenía bloqueado, era aire, pues aún así ella siguió el orden de los elementos también. Entonces, fue lo que nos mostraron en la serie. Entre otros datos interesantes, tenemos que, como esta novela se ambienta 7 años luego de la muerte del avatar Kurok, pues nos podemos dar una idea de algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, podemos deducir que el mundo pasa por al menos 16 años sin un avatar realizado. ¿A qué me refiero con esto? A que el poder político que ocupa el avatar queda vacío aproximadamente 16 años. Esto suponiendo que el avatar reencarne al poco tiempo de la muerte del avatar anterior. Deben pasar luego 7 años mínimo para que realicen las pruebas para encontrar al nuevo avatar y luego otros 9
hasta que se lo revelan al mismo Avatar y al mundo cuando alcanza la edad de 16 años. Como se nos mostró en un episodio con el Avatar Roku, también se le menciona a Aang, por ejemplo, cuando los monjes le dicen que él es el Avatar, le dicen que pues se lo tuvieron que decir cuando él tiene 12 años porque fue una excepción, ya que estaban en tiempos de guerra, ¿no? Pero se aclara tanto a Aang como a Roku que es hasta los 16 años cuando se lo revelan al Avatar, que él es la persona, ¿no? Que él es el Avatar. Entre otras curiosidades, se menciona en repetidas ocasiones que Kyoshi es usuaria del yin neutro que mencionó el rey Bumi en la serie, entonces ahí se mantuvo ese dato. También por única ocasión se menciona a otro avatar, se menciona el nombre del avatar Salai, que fue un avatar nativo tierra del pasado. Se menciona también muchísimo al avatar Yamcheng y sus tratados políticos. Estos se repasan muchísimo durante la serie, se menciona mucho al avatar Yamcheng. También se repasa un poco la personalidad del avatar Kurok. Se menciona que era un prodigio para el control de los elementos y que era uno de los mejores jugadores de la historia en el juego de Pai Sho. Este último, de hecho, es algo muy relevante para cierta parte de la historia. Pero también se nos menciona que no era un líder muy eficiente y que era una persona muy hedonista, que fue una de las razones por las que murió joven, concretamente a los 33 años. Se menciona que era muy impuntual, que a lo único que llegó temprano fue a su muerte. Nos mencionan que no se tomaba las cosas en serio, que el Pai Sho era una de las pocas cosas que se tomaba en serio. El Pai Sho, para todos aquellos que no lo recuerdan, es un juego de mesa que se juega en un tablero, que también en la serie es muy muy importante en cierto arco. Y realmente nos mencionan también que su único decreto serio antes de morir fue que su equipo encontrara al siguiente avatar y hicieran lo mejor para él. Entre otras curiosidades, tenemos que en más de una ocasión en la novela, de hecho por lo menos 3 situaciones diferentes, hay referencias al maquillaje blanco característico que usa posteriormente Kyoshi. El primero de estos es un corrector de nácar para el rostro, el segundo es la harina de la cocina y el tercero es el maquillaje que usa la compañía de ópera voladora. Es genial la representación de los colores que usan. El blanco simboliza la traición y el recelo de otros, mientras que el rojo significa el honor, simboliza la lealtad y el heroísmo. En cuanto al tocado y los abanicos icónicos que todos conocemos de Kyoshi, el origen de estos es fenomenal. Resulta que Kyoshi es la hija de una maestra aire, quien era la dueña original de los artefactos. Este hecho es muy curioso porque entonces Kyoshi es mitad nómada aire y mitad del reino tierra por parte de su padre. Y de nacimiento también, o sea, es nativa maestra tierra. Y digo que es curioso porque la mezcla, el mestizaje de naciones era muy poco frecuente en estas épocas, incluso en la época del Avatar Aang. Esto nunca se ve, pero en la leyenda de Korra esto se vuelve mucho más común. Por ejemplo, tenemos a Mako y a Bolin, que son mitad Nación del Fuego, mitad Reino Tierra y son hermanos. Es un súper detalle que nos hace pensar que en la antigüedad sí llegaba a ocurrir e incluso la posibilidad de que un avatar reencarnara en un mestizo. Me encantó este detalle. Sobre el traje típico verde de Kyoshi, que también todos conocemos, fue un regalo indirecto heredado a ella después de la primera misión en la que estuvo presente, y no precisamente como avatar. Esta vestimenta cuenta además con una característica muy especial que me encantó, que le permitió a Kyoshi soportar los relámpagos de un maestro fuego. Coincidencialmente, en la novela dice textual, rescato mucho esta parte, que dice que todo lo que le quedaba a Kyoshi en la vida contrastaba con todo lo que había perdido y realmente así era. El traje fue por parte de su maestro y los abanicos y el tocado por parte de sus padres. Eso me encantó. La composición de estos elementos a su persona, a su personalidad, a su apariencia, me encantó ese detalle. Y hablando del relámpago, esta técnica en los tiempos de Kyoshi era casi desconocida y una habilidad extremadamente rara. Lo grandioso del relámpago es que Kyoshi en la novela incluso fue capaz de redirigirlo casi inconscientemente. Me encantó muchísimo. Y también ahorita mencionando lo de los maestros fuego, entre otros datos, también nos mencionan un método para descubrir si un recién nacido de la Nación del Fuego es maestro fuego. Esta prueba consiste en capturar la respiración o un soplido con una bolita de yesca hecha de corteza de abedul y algodón mezclado con aceites especiales.
si la yesca se enciende, o sea, esa bolita la acercan a los recién nacidos, y si la yesca se enciende, el bebé es un maestro fuego. Me pareció excelente la recreación, la imaginación que tienen los autores para hacer esto. Me pareció fenomenal todo el proceso porque explican que pues los maestros fuego tuvieron que inventar una técnica para descubrirlos a muy temprana edad o se arriesgaban a que quemaran la aldea. Entonces me encantó muchísimo, no puedo dejar de mencionárselos, me gustó un montón el detalle. Entre otros datos, también un poquito relacionado a algo relacionado con los maestros fuego, tenemos en la novela que surge el término de Leitai, que de hecho tampoco tuvo ahí como alguna terminología a pie de página en la novela, no se nos dice qué es, pero sí se entiende, este es más intuitivo. Como que es similar al término de Agni Kai de los maestros fuego, que es un duelo de fuego, pero en vez de ser fuego control únicamente, este se puede usar cualquier elemento y armas si los oponentes están de acuerdo. Además que la pelea se lleva a cabo en una plataforma por encima del piso, mientras que en el Agni Kai es sobre el suelo plano. También una de las reglas es que el combate se termina hasta que el ganador quiere, lo cual lo hace brutal. Me encantó también muchísimo eso. Se respeta y se hace alusión también a los rasgos de las naciones, como por ejemplo el color azul zafiro de los ojos de los maestros agua, también el color ámbar de los maestros fuego, aunque también ahí se nos explican algunas cositas o mañas. Como dato curioso, se menciona que con el extracto de serpiente araña se puede cambiar y ocultar momentáneamente el color de los ojos como para esconder su nacionalidad. Eso me encantó muchísimo y la verdad es que aquí quiero aprovechar, creo que se presta para mencionarles este detalle muy rápido. Si ustedes habrán dado cuenta, en el universo de Avatar, los maestros agua siempre son morenos de ojos azules. Casi siempre vemos este patrón. No es hasta la leyenda de Korra que aparece un personaje de piel blanca que es maestro agua. Yo creo que como les menciono esto del mestizaje, pues ya con el tiempo se fue perdiendo un poco la identidad cultural en cuanto al físico característico de las naciones. Pero realmente se mantiene mucho este canon de que los morenos de ojos azules son maestros agua, los que tienen los ojos ámbar son maestros fuego y así, ¿no? Entonces me gustó muchísimo ese detalle e incluso cómo usan técnicas para ocultar su identidad, para ocultar estos rasgos, me gustó un montón. Continuando con más datos, se mencionan lugares icónicos del universo de Avatar que también ya conocemos, por ejemplo, el valle de la aldea cercana al volcán de Makapu, que vimos en el episodio de la adivina. Se menciona a Ba Sing Se, Omashu, el desierto de Siwon, las catacumbas de cristal del antiguo Ba Sing Se, la bahía Camaleón, el lago Laogai, el cañón de la muerte, el oasis de los espíritus. A mí me encantó muchísimo. También aparecen personajes o se mencionan algunos con apellidos que podemos reconocer rápidamente, como por ejemplo Lu Beifong, que debe de ser algún antepasado de Toph y su familia. Se menciona al rey Buro de Umashu, que debe ser algún antepasado del rey Bumi, quizás su abuelo, no sabemos. También aparece mencionado algún ancestro del vendedor de coles, como no podía faltar. También se mencionan ahí algunos más antiguos, por ejemplo, Aoma y Ashu, que fueron los primeros maestros tierra del mundo. Entonces me encantaron esos detalles. También se nos mencionan otros datos relacionados a algunos personajes en concreto. Por ejemplo, se menciona al espíritu de Ko, el robarrostros, que ya conocimos en la serie y que también es mencionado en los cómics en una de las sagas. Y que de hecho se menciona que por culpa de este espíritu, los humanos buscan espíritus antiguos para buscar respuestas, tal y como Roku le sugiere a Aang en la serie también. También tenemos el dato que el maestro Yansu es de la tribu Ganjin, que era una de las dos tribus del episodio del Gran Cañón de la Muerte, concretamente la tribu que era limpia, de ese episodio que mucha gente dice que no aporta nada a la historia. A mí la verdad es que no me disgusta, se me hace cómico hasta cierto punto, pero aquí se retoma la tribu Ganjin, me encantó. Entre otros datos, en las muchas criaturas que vemos hay un montón de animales híbridos que aparecen o se mencionan en la novela. Están los bisontes voladores, los leones alces con dientes de sables, los caballos avestruz, los shirchus, los halcones mensajeros, los patos tortuga, entre los más destacados, pero realmente aparecen muchísimos más. El detalle de mantenerlos es genial para la trama, realmente. Continuando con algunas costumbres, se nos mencionan algunas relacionadas al cabello de los maestros fuego.
Mencionan que el cabello está ligado al honor. Por ejemplo, cuando los maestros fuego se deshacen de su cola de caballo a propósito, significa que se sienten deshonrados, cosa similar a cuando el tío Airo y Zuko se cortan su cola de caballo en señal de la pérdida de su honor que nos mostraron en la serie. En la novela también hacen referencias a esto. Un dato también que me pareció muy divertido fue que se menciona la enfermedad de la heptaricela, que es un juego de palabras que Katara usa en la serie original para despistar a unos guardias. Si ustedes recuerdan el episodio de El regreso a Omashu, ella hace mención a los guardias de que Sokka tiene pentaricela. El juego de palabras de el penta por el número 5 hace referencia al número de tentáculos de un pequeño pulpo morado que le deja marcas en la cara a Sokka. En el momento, pues fue lo único que se le ocurrió a Katara para salir de la situación. En la novela mencionan el verdadero nombre de la enfermedad, heptaricela, haciendo referencia al número 7 en vez de el 5 que a Katara se le había ocurrido. Me encantó muchísimo. Esto de verdad es que es ponerle atención a los detalles. Me encantó muchísimo. Y por último, la última curiosidad y dato que quiero compartirles. Otro de los temas que me pareció extremadamente interesante en particular fue uno de los miembros de la compañía de ópera voladora, Lao Yi, que es el más anciano del grupo concretamente. Su apodo secreto es Teiwai el Inmortal. Sobre él se infiere que él es la razón por la que Kyoshi vivió tanto. Para todos aquellos que no sepan y para los que ya saben, se sabe que el avatar Kyoshi fue la que más vivió con 230 años. Y es un hecho que el anciano fue la razón por el tipo de doctrina que él predicaba. Al principio de la novela dejan entrever esa posibilidad, pero no queda claro hasta el final. Además, hablando de este personaje tan interesante, se da a entender de que también podría ser un gurú, el gurú Shoken, que vivió supuestamente en la misma época que el gurú Lajima, que se mencionó mucho en el arco de Sahir en la serie de la leyenda de Korra. Se menciona que su doctrina y forma de pensamiento fue considerada como herejía, pero considerada como un sabio por muchos otros. Incluso se menciona que el avatar Yamcheng era devota de sus escritos y que Kyoshi era el ideal de la doctrina del gurú Shoken. Me pareció excelente esta aportación. Y bueno, pues esas son todas las curiosidades que pude rescatar para ustedes. Como podrán ver, no son tan reveladoras, algunas un poquito, otras no tanto, pero sí contribuyen mucho al universo de Avatar como lo conocemos. En cuanto a mi opinión personal y recomendaciones que yo les pudiera dar, creo que la novela está maravillosamente bien escrita, que fácilmente podemos imaginar cómo sería todo ubicado en el universo de Avatar que ya conocemos. Está muy bien ubicada en la línea del tiempo y en nuestras cabezas es muy fácil poner todo en su lugar. Se respeta la continuidad a la perfección, por lo menos en esta primera parte todo cuadra y encaja perfectamente, pero no solo eso, sino que exploramos un poco o un mucho del pasado con mucha información interesante. Me encantan todos los personajes presentados, tanto los buenos como los villanos. Logramos empatizar con la gran mayoría. Si bien la descripción de los personajes es un poquito ambigua a mi parecer, realmente con algunas ilustraciones que han salido por internet nos damos una buena idea de cómo son en nuestras cabezas cuando los vamos leyendo. O sea, si decimos un maestro tierra, pues nos imaginamos una túnica verde y algo así, ¿no? Si nos imaginamos un maestro aire, nos imaginamos con ropas amarillas y naranjas y calvos con tatuajes. O sea, es fácil imaginarnos los personajes, pero realmente creo que está muy bien, realmente. Las locaciones, todo se respeta a la perfección, al canon original. Debo decir que hubo cosas muy puntuales que me gustaron muchísimo. Por ejemplo, la descripción del estado Avatar que nos muestran por primera vez en la página 95. Es fácil imaginar la escena en nuestra mente. Eso me encantó muchísimo. También quiero mencionar que el último villano es un personaje que odié con todo mi ser y mi alma. Es un maldito. Qué buen personaje presentaron como villano. Como está escrito, fácilmente podría ser alguien en la actualidad actuando para su propio beneficio. Y no solo él, también los otros villanos me gustaron. Sus ideales, sus motivaciones, por qué hacen lo que hacían, cómo hacían lo que hacían, su actitud. Me la creí toda, o sea, los leen y realmente se creen lo que les están contando. Realmente como están escritos me encantaron muchísimo. Los odié, amé a otros como no tienen una idea. Por último, quiero agregar que en esta novela da la impresión de que en la antigüedad
como que el avatar tenía más peso político, en pocas palabras era más imponente su existencia y su presencia. Creo que este poder fue perdiéndose con el paso del tiempo, por ejemplo, con Aang y con Korra, y hasta cierto punto es lógico. Entre más avance tecnológico hay, menos necesita el mundo a un avatar. Lo que sí nos dejan en claro es que si bien el avatar tenía cierto estatus ante el mundo en la época de Kyoshi y anteriores, el poder político lo ostentaban mucho más los avatares que los políticos o los reyes. Me gustó mucho ese detalle. Lo que sí les puedo decir es que es muy emocionante de leerla. De principio a fin es espectacular. Las partes de acción son increíbles también. Nos deja con un super cliffhanger esta primera novela. No puedo esperar por tener la siguiente. Tendré que esperar hasta finales de este 2023. En cuanto a mis recomendaciones, realmente solamente tengo 2 para decirles. La primera es esta. Al ser la presentación de muchos personajes nuevos, ya les mencionaba lo de que me parece un poquito ambiguo la descripción de los personajes. Creo que les recomiendo de antemano que cuando lean la novela tomen como referencia imágenes de internet de las figuras de los personajes. Al menos creo que les puede ayudar mucho a montarse la historia en sus cabezas mientras van leyendo. Eso realmente a mí me sirvió mucho. Les estaré pasando imágenes aquí para que se den una idea. O sea, gente que hizo sus fanmates para, pues sí, recrearlos a lo mejor para que la gente los identifique más fácil. Esa sería la primera recomendación que tengo. En cuanto a la otra recomendación, que es la más importante y que hasta cierto punto imprescindible, es que hayan visto la serie animada de La Leyenda de Aang mínimo. Ya si vieron La Leyenda de Korra mucho mejor, pero mínimo deberían de ver la serie de Aang para sumergirse de lleno completamente en este universo. Si no lo hacen igual, pues sí la van a entender, pero habrá muchísimos huecos y detalles que no lograrán comprender y no tendrán respuesta. Aunque sinceramente, pues quien va detrás de esta novela son los fans de la serie original. Así que nada más es como un recordatorio que les quiero hacer. Inclusive si quieren ver la serie por milésima vez, a mí me encanta muchísimo verla cada vez que puedo. Véanla sin duda, se las recomiendo un montón. Es de lo mejor que nos ha dado la animación en Estados Unidos en cuanto a animación y argumento en mucho tiempo. Es excelente. Les va a encantar y esta expansión mucho más. Yo soy súper fan de la saga. Simplemente se las recomiendo. Yo me encantó muchísimo. Yo que me he visto los episodios 1000 veces, que los tengo grabados en mi cabeza. Me sé los episodios y diálogos de memoria. Me encanta muchísimo. Ya para finalizar este video, si me preguntan dónde conseguir esta novela, les dejo todos los links en la descripción del video. La van a encontrar en sus 2 versiones, la tapa blanda y la tapa dura, en la página oficial de Editorial Sigel. Hacen envíos a todo México y también a otros países de Latinoamérica. La misma página ahí tiene disponible la cotización de envíos a cada país. Chéquenlo. Los países disponibles son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. A la fecha de este video, esos son los que incluyen para que la puedan comprar estos países. De una vez les digo, porque a lo mejor alguno que otro va a checar y luego va a regresar aquí a comentarme que el envío les va a salir más caro que la novela, y la verdad es que creo que sí. La novela, como les decía, pues está poco más de 400 pesos y el envío sí les va a salir, yo creo que 2 veces el precio de la novela aproximadamente. Ahí lo pueden cotizar en su página, pero pues si realmente les interesa, realmente creo que les vale la pena. Para México también la encuentran en Amazon y Mercado Libre. Algo que sí quiero recordarles es que recuerden que esta está en idioma en español y que es la traducción oficial. Es material completamente original y autorizado. Así que pues con esto voy a dar por finalizado este video. Cuéntenme si ya lo consiguieron, qué versión compraron, qué les pareció. Platíquenme todas sus impresiones en los comentarios para que intercambiemos opiniones. Ya saben, les dejo mis redes sociales en la caja de descripción. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Como siempre, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.